Bueno, pues bienvenidos al tercer episodio de Charlas en el Banquillo. Hoy tenemos con nosotros a Fran Soto, actual preparador físico del Elche Ilicitano, Elche B, que milita en Segunda Ref, además de experiencia de 4 años en el Real Murcia Imperial, el filial del conjunto Grana, en Tercera Ref, y además también una amplia experiencia en la cantera del Club Pimentonero. Hola, Fran, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Alberto, encantado, muy buenas. Bueno, pues estamos ya en ese mes de agosto, no septiembre. Es verdad que los equipos ya de élite, como en tu caso, estáis terminando lo que es la pretemporada, pero lo que es el fútbol base, el fútbol un poco más amateur, está en esas primeras semanas de pretemporada. Yo creo que ahora mismo se puede decir que estamos en el periodo más importante de lo que es la temporada en sí, ¿no? Es un periodo fundamental para el devenir de la temporada, donde hay que poner un poquito las bases del trabajo, los objetivos, hay que poner un poquito a poner en forma a los futbolistas y bueno, es un periodo fundamental para el devenir de la temporada. ¿Qué elementos crees que tiene que tener una pretemporada? Porque hay muchas personas que debaten sobre la buena estructura de una buena pretemporada, pero tú, desde el perfil de grado físico, ¿qué crees que tiene que tener una pretemporada para catalogarla como por lo menos suficiente? Pues la pretemporada es fundamental que se enfoque desde una perspectiva individualizada, que se tenga en cuenta el trabajo previo, si lo han hecho los futbolistas, si han tenido alguna lesión, de dónde viene y hacia dónde los queremos llegar. Es importante que la asimilación de las cargas sea progresiva. Sería un error al final focalizar como quiero conseguir el pico de forma ya, quiero meter mucha carga. Yo creo que más bien habría que enfocarlo desde una perspectiva donde el jugador sea capaz de ir adaptando progresivamente esos estímulos que queremos ir añadiendo poquito a poquito, tanto a nivel físico como a nivel táctico. Sobre todo al final, porque muchos de los errores es querer trabajarlo un poco sin planificación. Realmente la pretemporada tiene que tener una buena base de planificación y no improvisar, por así decirlo. Correcto, hay que tener en cuenta el número de partidos que se van a jugar, hay que tener en cuenta un poquito las semanas con las que vas a poder trabajar esa pretemporada e ir progresivamente aumentando un poquito esa carga de trabajo. Luego, sobre todo, también muchos de los debates que hay es cómo adaptar un poco lo que es la preparación física al modelo de juego. ¿Qué importancia crees que para tener un buen equilibrio? Al final, el preparador físico tiene que ir un poquito en consonancia con el modelo de juego. Tiene que trabajar en base al juego que luego se quiere transmitir en el partido. Y para ello no se puede trabajar solo el aspecto físico de manera aislada, que también, que hay momentos de la pretemporada y de la temporada donde ese trabajo analítico pues tiene su importancia y hay que realizarlo, pero siempre que se pueda, y es la mayoría de veces, la preparación física y esas tareas más físicas deben ir en concordancia con el modelo de juego. Y, por ejemplo, cómo podrías meter ese físico en lo que es el modelo de juego. Ponemos diferentes ejemplos, por ejemplo. Por ejemplo, a ver, si un equipo quiere hacer transiciones, quiere plantear un partido, un modelo de juego desde un bloque bajo, ser constante atrás, ser fuerte y en el momento que se consiga robar el balón, pues salir rápido. Pues al final eso hay que transmitirlo a los entrenamientos y hay que preparar tareas donde los jugadores tengan que robar y en el momento que roben, pues salir rápido y realizar grandes distancias. No robo y tengo aquí la portería, sino pues a lo mejor tengo que jugar un poquito con el delantero, hay unas carreras de 30, 40, 50 metros y eso hay que trabajarlo. Eso no se puede llegar al partido y querer que el jugador, si quieres ese planteamiento de trabajar o de jugar con bloque bajo y salir a la contra, pues luego no le puedes pedir al futbolista que si robas y tienes 80 metros hacia la portería rival, pues que sea capaz de asimilarlo y repetirlo durante el partido. Y tú como preparador físico, también un poco adjunto a lo que es el primer entrenador, pero ¿qué objetivos te planteas tú antes de empezar la pretemporada que quieras cumplir durante esas 5 o 6 semanas de pretemporada? Pues para mí el principal objetivo
es que a la jornada uno el cuerpo técnico y el entrenador tengan el mayor número de jugadores disponibles, que no haya lesiones, que estén todos al 100% preparados y en óptimas condiciones para afrontar la competición. Ese sería el primer gran objetivo, que no haya lesiones, que los jugadores vayan adquiriendo la carga, que vayan realizando esas adaptaciones y que puedan llegar a la jornada uno todos disponibles y en plenas condiciones físicas para la competición. Y ahora vez que tienes establecidos estos objetivos, ¿cómo trabajas tú? ¿Por bloque? ¿Lo metes por microciclo y mesociclo? ¿O trabajas o qué enfoque le das tú? Al final nosotros buscamos un enfoque global. Podemos decir o puedo decir que una manera que me gusta de trabajar sería siguiendo un poco la metodología del entrenamiento estructurado. Entonces ahí, una vez planificados los objetivos de trabajo de toda la pretemporada, pues semana a semana vamos afilando un poquito y también un poquito individualizando, porque creo que también un error típico es que la pretemporada tenga que ser rígida. Oye, yo tengo estos objetivos con estas cargas y tengo que completarlos sí o sí. Al final también hay que ir viendo un poquito la evolución del día a día, de las semanas de trabajo, cómo el jugador es capaz de asimilar esos trabajos para no llegar a producir una excesiva fatiga al futbolista que pueda conllevar una lesión. Entonces, dentro de ello, pues todas las semanas realizamos trabajo de gimnasio preventivo a los entrenamientos y ya en función de la semana previa a la competición, pues optamos por realizar también sesiones de trabajo de gimnasio 2, 3 días a la semana. Eso sería más o menos al principio, para que el futbolista tenga una buena carga de trabajo. También es importante ese trabajo analítico, quizás en esas primeras semanas, donde el trabajo con balón no pueda ser tan intenso, pues a lo mejor sí que dar más píldoras analíticas para cumplir esos objetivos o esas demandas que le solicitamos al jugador, pero en un ambiente donde el riesgo de lesión sea más bajo. Y conforme ya van avanzando un poquito las semanas de competición, pues ya ir adquiriendo más conceptos técnico-tácticos y realizando un poquito más un trabajo acorde a complementar el modelo de juego planteado por el entrenador. Al final también una pretemporada tiene diferentes fases. Tiene la primera fase que es un poco esa fase de adaptación, que los jugadores vienen del periodo de vacaciones. Luego tienen un poco esa semana donde poco a poco se le va metiendo un poco más de carga y luego tienen ya la semana previa o lo que ya la semana de competición. ¿Qué objetivo te marcas en esas diferentes fases? Pues en esa primera semana yo creo que es fundamental saber de dónde viene el futbolista, pues porque al final en una pretemporada suelen llegar jugadores nuevos, jugadores a prueba, jugadores que puedan llegar del equipo de abajo y cercionarte de dónde están, qué han hecho, han tenido alguna lesión e ir trabajando un poquito más a nivel individualizado en esas primeras semanas para ir controlando y reduciendo los riesgos de lesión. Los objetivos, pues un poquito más esas primeras semanas, buscar un trabajo donde la capacidad aeróbica, el trabajo extensivo y el trabajo de fuerza gane prioridad. Luego ir pasando ya a un trabajo donde el trabajo aeróbico ya no sea tan extensivo y ya ir aumentando un poquito la intensidad y ese trabajo de fuerza base ir transformándolo en un trabajo de iniciación a la pliometría, a la potencia, ir ya añadiendo las aceleraciones, desaceleraciones, cambios de dirección con más frecuencia en esos estímulos intensivos. Y ya por último, ir integrándolo todos esos conceptos al modelo de juego del entrenador, para que el futbolista tenga una base, un periodo donde esa base que ha generado en esas primeras semanas luego tenga un poquito de repercusión más con el juego y al final pues que esas situaciones que se dan durante el encuentro, pues se puedan ir trabajando desde el aspecto de la preparación física durante las últimas semanas de competición.
Hablabas de que la primera semana era importante conocer el estado en el que venían los jugadores del verano. El primer día o de los primeros días suele ser típico hacer los típicos test de físicos para ver las condiciones de estos futbolistas. ¿Qué importancia le das a este tipo de test y qué test sueles hacer tú en pretemporada? Esos test suelen ser muy importantes porque aparte de la información que te puede dar el propio futbolista, esos test enfocados a la movilidad te pueden dar información sobre algún déficit en el que el jugador tenga que incidir un poquito en esas primeras semanas y una vez que genere ese trabajo esas primeras semanas, que lo siga llevando a lo largo de la temporada. Luego hay otros test pues, más de fuerza, donde se pueden registrar información de fuerza isométrica con dinamómetro, donde se pueden ver descompensaciones, que un jugador tenga demasiada potencia en los cuádriceps en comparación con los isquios y necesite un trabajo preventivo para cuidar esos isquios a lo largo tanto de la pretemporada como de la temporada. Y luego también, pues esa información, sobre todo que te dan los test, lo importante no es solo la información, es que generes el hábito en el futbolista en el que tenga que cuidarse. Y para cuidarse en ese sentido, pues va a tener que realizar un trabajo específico que lo puede realizar previo a los entrenamientos, que le sirva también como calentamiento, como activación, y sentir al jugador partícipe de que, oye, hacemos estos test que a lo mejor el futbolista puede sentir que son un poco pesados, que no sirven para nada, y es al contrario, sirven para tener una información de ese futbolista vital para prevenir lesiones a lo largo de la temporada. Eso por un lado. Y luego hay otros test también que te pueden servir como un trabajo físico y también pues tener información del futbolista de capacidades aeróbicas que se pueden realizar en campo, como puede ser el test yo-yo, el 30-15, que eso sería interesante pues realizar al inicio y luego una vez acabado la temporada pues también te puede dar una información de si el trabajo que has ido planteando pues ha dado sus frutos y no. Y por supuesto, estos test no son de repetir una vez y ya está. Hay que repetirlo mínimo 3 veces. Uno es al inicio, uno antes de Navidad para ver un poquito la evolución, cómo han ido asimilando ese trabajo los futbolistas y otros al final, antes de finalizar la temporada. Y estos test dan también una información muy importante, porque durante la temporada pueden surgir lesiones y para saber si un futbolista, una vez que se ha recuperado de su lesión, está óptimo para volver a competir o no, necesita testarlo. Entonces, si me he roto el isquio, pues la fuerza del isquio va a disminuir. El isquio está bien, perfecto. ¿Está preparado para volver a competir? Pues se puede realizar el test y ver un poquito cómo ha ido evolucionando el isquio, la fuerza del isquio en este caso, desde la pretemporada hasta que se generó la lesión, hasta que se ha recuperado y esa información, sobre todo, utilizarla, porque es fundamental. Hay muchos entrenadores que decían que los test los haces a principio, en Navidad y a finales, pero hay muchos entrenadores que, por ejemplo, el test a final de temporada no lo hacen por el tema de que ya final de temporada y demás, y lo suelen hacer a final de la pretemporada. ¿Crees que en ese margen de pretemporada encaja bien hacer el test para ver cómo ha ido la pretemporada o lo ves en un periodo de tiempo muy corto de distancia entre el primer test y el segundo test? Pues en función de las semanas y sobre todo de cuándo lo registras hasta cuándo lo vuelves a registrar. Si hay unas 4 o 5 semanas, sí puede ser interesante para hacer una comparación pre y post y ver evoluciones ya significativas, tanto en los test de movilidad como en los de fuerza isométrica y en los de capacidad aeróbica. Porque al final, sobre todo, vosotros a nivel ya, por ejemplo, tú que estás en el Elche B, supongo que también los métodos a la hora de realizar estos test tendréis un amplio abanico de herramientas para poder usarla. Pero, por ejemplo, un entrenador de fútbol base, que tú has pasado también por ellos, sabes que las herramientas, los recursos son más limitados y a la hora de medir estos test suele ser más difícil. Suele ser un poco más complejo porque al final no solo se necesitan medios materiales, sino también medios humanos. Al final, cuando eres entrenador de fútbol base, pues tu cuerpo técnico no es tan amplio como puede ser un cuerpo técnico ya de segunda red. Y
El tiempo de trabajo también es reducido, porque lo normal es al final estar en una instalación que no es tuya, tienes hora y cuarto, hora y medio el campo, y el entrenador lógicamente quiere aprovecharlo para trabajar. Entonces, yo sí recomiendo que esos días que haya que hacer alguna valoración de movilidad y demás, que tampoco se necesitan grandes medios materiales, que se puedan citar al futbolista un poquito antes y el entrenador con su cuerpo técnico, su preparador físico, fisioterapeuta, etcétera, y realizando esos test. Y luego ya, una vez que te metas al campo, pues el yo-yo, el 30-15, son test que no solo te van a dar información del futbolista, sino el futbolista va a ir trabajando y va a ir realizando un trabajo físico que le va a venir bien. Entonces sí es factible y se puede hacer. Aunque no haya grandes medios materiales y grandes medios humanos, si hay ganas de hacerlo, se puede realizar y se puede generar sin problema. Lo que está claro, no vas a tener a lo mejor una plataforma de fuerza, una plataforma de salto, un dinamómetro, pero los otros no hay tanta limitación. Y luego también ya terminando un poco lo que es la primera semana esta de adaptación, empezamos por los test y luego a nivel de tarea, ¿qué tarea es buena elegir para el futbolista? Porque claro, piensa que el futbolista viene a lo mejor de estar 2 o 3 meses sin tocar balón, aunque muchas veces verá que hacen trabajo aparte, pero claro, no le puedes meter tareas muy exigentes, sobre todo a nivel mental, a nivel de ritmo, porque el futbolista no está acostumbrado. ¿Qué tareas son buenas para meter esos primeros días? Pues esas primeras semanas hay que buscar tareas donde va a haber contacto físico, pero hay que intentar evitar esas acciones donde hay muchos duelos uno contra uno, situaciones muy reducidas, donde el futbolista pueda estar generando mucho estrés por los adversarios, por los rivales, el balón, y generar tareas como pueden ser circuitos físicos, ruedas de pase, posesiones más amplias donde el número de jugadores no es muy elevado, utilizar los comodines por fuera para crear muchas superioridades y evitar esas acciones que puedan generar no solo daño muscular, porque no solo hay que preparar en la pretemporada al futbolista para evitar que se rompa el cuádriceps, sino hay que evitar también esguinces, choques, duelos, todo ese tipo de acciones hay que ir metiéndolas progresivamente y esas primeras semanas intentar evitarlas. Y ya entrando un poco lo que es el peso fuerte de la pretemporada, es el tema de las cargas. Hay muchos entrenadores, sobre todo los más nobles, por así decirlo, los que no controlan tanto del tema de preparación física, que uno de los grandes miedos es el tema del nivel de las cargas, ¿no? El miedo a sobrepasarse para que el futbolista se pueda sobrecargar o sufrir lesiones. ¿Cómo se pueden controlar las cargas? Las cargas, a ver, si estás en un equipo que tiene medios como puede ser un GPS, es el mejor indicador para el control de la carga. Luego, una herramienta que es fácil de utilizar y que todo el mundo tiene medios para acceder a ellos es a través del RP. Una vez acabado el entrenamiento, pues ir preguntando al jugador de manera individualizada, no un poco con el grupo, porque si no a lo mejor se contagian de lo que dice el compañero y demás, pues una puntuación del 1 al 10, cómo de exigente ha sido la sesión. Y eso y el tiempo útil te puede dar una herramienta o te puede dar un valor de carga de trabajo. ¿Vale? Pero siempre y cuando haya GPS, pues al final es el mejor indicador para medir distancia HSR, número de sprints, aceleraciones, etcétera. Y luego al final, una vez que hagas el RP, también tienes la opción de al día siguiente hacer el wellness y preguntar al futbolista pues cómo se encuentra a nivel de dolor muscular, fatiga, del entrenamiento del día de ayer. Y con esa información, pues ir controlando un poquito la carga. Luego, sobre todo, también cómo puedes adaptar un poco la carga, porque claro, veníamos de hablar de los test, puede ser que venga un futbolista en un nivel muy óptimo a nivel físico y otro futbolista con niveles más bajos. ¿Cómo puedes adaptar la carga entre ese futbolista que está muy bien y ese que no está tanto? Pues al final hay que individualizar, porque no puedes realizar lo mismo todo. Si hay un futbolista que viene de lesión o que viene de no hacer pretemporada y se llega a tu equipo a mitad y no llevó ese trabajo previo detrás, pues hay que individualizarlo. Y para ello, pues habrá que modificarle algunas tareas, donde tenga que salirse del grupo y hacer un trabajo al margen.
habrá que ir introduciéndolo en el grupo progresivamente, a través de comodín o a través de situaciones en las que físicamente no esté tan expuesto, ir reduciendo un poquito el volumen. Si, por ejemplo, tienes pensado hacer 4 acciones de transición, pues a lo mejor hay que ir jugando y hacer solo 2. Esa comunicación entre el jugador y el preparador físico va a ser fundamental durante el entrenamiento para ir ajustando la carga y no generar estímulos que puedan sobrefatigar al futbolista, pero que tampoco nos quedemos cortos. Y también, sobre todo, uno de los grandes temas de la pretemporada, sobre todo en el fútbol base, donde tienen menos días de trabajo, porque al final, en vuestro nivel, menos los martes, que suele ser el día de descanso, tenéis todos los días. Entonces, tenéis mucho tiempo para trabajar en el fútbol base, o tienes 2 días, o tienes 3 días. Si le metes partido 3 semanas, tienes 2 días nada más. Y los entrenadores tienen esa ansia de querer enseñar rápido el modo de juego, y en esta fase de la pretemporada, donde el futbolista viene de desconectar mentalmente en vacaciones, está la carga cognitiva, ¿no? El sobrecargar al futbolista de conceptos. Correcto, también es muy importante. Al final hay que buscar tareas en estas primeras semanas que sean simples, que no hayan 3, 4 objetivos, que el jugador no tenga que estar pensando qué tengo que hacer y, y sin ejecutar la tarea, porque no sabe muy bien lo que se le pide. Buscar tareas simples y a través de lo simple ir, una vez que los jugadores vayan adquiriéndolas, pues tareas más complejas o ir metiéndole alguna adaptación a esa misma tarea, ir modificando un poquito los estímulos o los objetivos, pero que sea progresivo, porque el futbolista viene de estar sin estrés en ese sentido y pasa, ¡bum!, una tarea, 5 objetivos, tengo que hacer, y muchas veces hace que la tarea no salga del todo bien y sobre todo que el futbolista a nivel físico, pues a lo mejor no trabaje en esa tarea lo que tiene que trabajar porque está más pendiente de aspectos cognitivos. Y sobre todo a nivel táctico, también los entrenadores quieren meter muchos conceptos del modo de juego y sobrecargan a los futbolistas. ¿Qué crees que son los conceptos más principales para trabajar durante la pretemporada? ¿Conceptos a nivel físico No, o sobre de modelo? todo, aparte de físico, ya lo has comentado, a nivel táctico, ¿qué crees que es lo más difícil? Mira, pues en pretemporada, con que trabajes estos dos puntos clave, ya luego durante la temporada, obviamente, vas trabajando más. Pero durante la pretemporada, trabajar esto, porque hay entrenadores que quieren el primer día trabajar salida de balón, trabajar la defensa, trabajar la presión, las transiciones, y claro, el futbolista se satura. Claro, ahí ya va un poquito enfocado al modelo de juego de cada entrenador y a sus objetivos. Yo, si me tuviese que decantar por trabajar solo 2 aspectos, sería un poquito la presión, cómo quiero que mi equipo presione, si en bloque alto, bloque medio, bloque bajo, con qué disposición, con qué sistema de juego. Ese sería uno. Y luego con balón, un poquito la salida de balón desde atrás. Pero eso ya va a depender un poquito del modelo de juego de cada entrenador. Pero primer partido de pretemporada, 2 cositas que creo que todos los equipos deben conocer, pues cómo voy a presionar y cómo voy a sacar el balón desde atrás. Cómo voy a hacer gol y cómo voy a evitar que me marquen. Ahora vas a hablar de partidos de pretemporada. ¿Cuánto crees que es el número exacto, o por lo menos no exacto, porque al final el fútbol es muy relativo, pero sí más o menos determinado de partidos de pretemporada que hay que cerrar? Porque hay equipos que hay veces que juegan 8 o 9 partidos de pretemporada, y yo creo que esos son números bastante elevados. El número ideal va a depender de muchas cosas. Va a depender sobre todo del número de semanas que hagas. Si haces 6 semanas, pues al principio, la primera semana a lo mejor no puedes hacer partido, la segunda puedes hacer uno. Tercera semana y cuarta, pues puedes ir ya con 2 partidos, pero va a depender también de cuál es el número de jugadores que tienes. Si al final estamos hablando de fútbol 11 y tienes 18 jugadores, pues organizar en la tercera semana 2 partidos, pues va a ser excesivo. Va a depender un poquito de eso, del número de semanas y del número de jugadores. Pero yo sí soy partidario de que la última semana de pretemporada, si tienes un número de jugadores amplio, intentar organizar 2 partidos, por ejemplo, viernes y sábado, para que puedas hacer 2 once
y que todos los jugadores puedan realizar 90 minutos de juego, si no hay ninguna incidencia. Pero va a depender un poquito del número de jugadores disponibles. Y luego, sobre todo, hablar también ahora del tema de repartir los minutos. Al final, en muchos partidos de pretemporada se ve a equipos o los jugadores que menos han participado hacer un poco ejercicios de compensación. Durante la temporada lo hacéis los lunes, pero durante la pretemporada suele ser más común verlo después de los partidos. ¿En qué consiste esa tarea y cómo se realiza? Pues al final suele ser un trabajo analítico. Por ejemplo, tienes un partido de pretemporada, es sábado, el domingo vas a dar descanso y sacas un 11 que juega 60, 70 minutos y otro 11 que juegan 20, 30 minutos. Pues al final, como el domingo vas a dar descanso y a lo mejor el lunes quieres iniciar ya la semana y enfocarla más en planificar los partidos de la siguiente semana, pues realizas un trabajo analítico con el objetivo de que esos jugadores que han jugado menos puedan asemejarse a las demandas de la competición. Sobre todo, se fijan en dos variables. En la variable de distancia total, generar kilómetros de trabajo, y en la variable de distancia a high speed running, a alta velocidad de carrera. No solo vamos a sacar kilómetros, sino vamos a sacar kilómetros a más de 21 kilómetros por hora e ir intentando compensar esas demandas con respecto a los futbolistas que han participado más. Y hay un número determinado de kilómetros, depende del campo donde se ha jugado, si el campo es más grande, más estrecho, y sobre todo cuántas repeticiones se suele hacer el futbolista. Sí, influye mucho la distancia del campo. Por ejemplo, no va a ser lo mismo jugar en la Nueva Condomina que en las Tejeras. Las dimensiones del campo te van a influir. En campos grandes se dan más acciones de alta intensidad, más sprints y la distancia suele ser mayor. Luego también varía mucho en el contexto en el que te muevas. Si eres un equipo que se mete en bloque bajo y al final transitas 4 veces en la primera parte y 4 en la segunda, no haces grandes distancias a la hora de salir a presionar, etcétera, pues las distancias también van a ser menores. Y ya por último, pues al final la posición del jugador. Los jugadores que más distancias suelen realizar son los de medio campo. Y por ejemplo, los jugadores de banda, los extremos, laterales, sacan una distancia menor con respecto a los mediocentros, pero sus acciones a sprint y HSR suelen ser superiores. Pero va a depender un poquito del modelo de juego. Al final, a lo mejor, si tu delantero tiene dos delanteros y haces presión alta, pues los delanteros también van a hacer muchas acciones de HSR y sprint. Al final, cuando el preparador físico esté trabajando ya con el equipo y con el modelo de juego, se va a hacer una idea de qué número de acciones debe realizar cada jugador en función de su posición de juego y de lo que le demanda el míster. Y ya para finalizar, ¿qué consejo le das a esos entrenadores, preparadores físicos jóvenes que están empezando, que a lo mejor esta es su primera pretemporada y están un poco perdidos? Pues yo le daría el consejo de que más no es mejor, mejor es mejor. Que no vayan a intentar que todos los días la carga sea muy alta, que los jugadores siempre acaben cansados y que no crean que eso es mejor, que al final hay que buscar unos estímulos para que el futbolista mejore, pero también hay que controlar la carga para que no se lesione, porque lo fundamental, yo creo que hoy en día de la preparación física o el gran objetivo de los preparadores físicos no solo es mejorar la condición física del futbolista, sino evitar la lesión, porque las lesiones generan altos costes a los clubes, generan problemas a la hora de hacer una alineación y eso es un factor fundamental. Evitar lesiones, que el jugador vaya mejorando su condición física progresivamente y sobre todo si es su primera temporada, que disfrute, que aprenda mucho, que estudie, que lea y al final el mejor maestro va a ser el tiempo y la experiencia en el campo. Pues nada, Fran, muchísimas gracias por este rato. Seguro que mucha gente va a salir aprendiendo de esta pequeña charla que va a tomar anotaciones para su pretemporada y desearte la mayor de las suertes esta temporada ahí en el Elche. La verdad que el grupito lo
lo tenéis bastante complicado. El grupo la ha cambiado este año ahí en segunda red. Te pilla también cerca de la región de Murcia, por lo que estaremos muy pendientes de ti y desearte los máximos de los éxitos esta temporada y para el futuro. Perfecto, Alberto, pues muchas gracias y ha sido todo un placer. Nos vemos pronto.